Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema que se denomina resolver problemas mediante búsqueda. Entonces vamos a ver algunos algoritmos de búsqueda que se usan en inteligencia artificial y algunos con problemas de combinatoria, que se llaman optimización combinatoria. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ok? Es una rama también de la inteligencia artificial. Bueno, la estrategia de búsqueda utilizan agentes para encontrar la solución a un problema que podemos dividirlos en dos grupos. Existen dos tipos de algoritmos, que son los algoritmos informados y los no informados. Los no informados empiezan a hacer su búsqueda en un grafo o un árbol y van hasta el último nivel y luego van subiendo en la búsqueda de la solución. Hay veces que esa solución es posible y hay veces que esa solución no es posible, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de estos tipos de algoritmos. Cuando se lo denomina informados, básicamente tiene información adicional que dependiendo del tipo de situación o característica o problema, entonces ya tiene información adicional que le ayuda a resolver el problema. Supóngase, por ejemplo, que tiene un laberinto y que tenemos algunas pistas que están ubicadas dentro del laberinto, entonces eso se convierte en una búsqueda informada. Entonces, encontrar pequeñas pistas que nos ayuden a salir fuera del laberinto, entonces se convierte en una búsqueda informada. Y cuando no tenemos ninguna ayuda, entonces se convierte en una búsqueda no informada. Esos son los dos tipos de algoritmos que se tienen. ¿Cuál es el problema especialmente de los no informados? Y en algunos casos de los informados es que si no tenemos información o el problema es muy complejo a resolver o la cantidad de situaciones es muy grande, entonces el recorrido para encontrar la salida del laberinto o de algún juego o de alguna situación es muy compleja y a veces el tiempo de resolución de eso es bastante alto, entonces eso hace que el tiempo computacional de encontrar la salida o de encontrar la solución computacionalmente es un coste muy caro y que muchas veces es casi imposible computacionalmente hablando por el tiempo que va a requerir. Ejemplo, recorrer por fuerza bruta sería recorrer cada nodo o cada situación posible en la búsqueda de la solución. Y hay veces que la solución no existe, entonces el tiempo de recorrida es excesivamente alto en comparación al mismo coste que es alto, entonces no conviene recorrerlo de forma yéndonos por todos los nodos hasta encontrar su salida. Por eso es que existen algoritmos de aproximaciones que nos ayudan a encontrar de una manera mucho más eficiente y con menos coste que recorrer totalmente el árbol de forma secuencial e iterativa. Entonces, la mejor forma no es evidentemente recorrer por fuerza bruta, sino la mejor forma es aplicar ciertos algoritmos de aproximación que nos ayuden a encontrar la salida a nuestra búsqueda que estamos queriendo realizar. ¿Okay? Eso es lo que se necesita. ¿Okay? Bueno, existen problemas combinatorios y algoritmos de búsqueda. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo esos dos elementos. ¿Okay? Entonces, es esto. La metodología de búsqueda de un agente inteligente básicamente corresponde a la salida de algún problema. Por eso es que algunos métodos de búsqueda de agentes se utilizan en juegos. Por ejemplo, el famoso juego Pac-Man utiliza una búsqueda A-Start o A-Estrella, que básicamente es una búsqueda informada y le permite moverse a la gente dentro del área de juego, ¿ok? Con una cierta autonomía. Entonces,
se maneja mediante ese algoritmo de búsqueda. ¿Ok? Pero, a ver, en todo ese recorrido se genera una estructura tipo árbol, como ven aquí. Y ese es el recorrido que tiene. Y vamos a ver algunos tipos de árboles y que corresponden con su arquitectura de movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona este tipo de algoritmos de agentes inteligentes. ¿Ok? Bueno, básicamente también sirve para diferentes tipos de algoritmos, como por ejemplo el Minimax, que aquí básicamente podemos jugar el tic-tac-toe o tate-ti o juego de tres en raya, dependiendo de cómo se lo conoce en diferentes regiones. ¿Ok? Este es el algoritmo Minimax que se utiliza para esa búsqueda. ¿Ok? Y van a ver el diagrama tipo árbol que se va generando para ese cometido. ¿Ok? Bueno, para resolver los problemas mediante búsqueda, entonces se necesita de esta definición que el estado inicial, primer estado en el que se encuentra el agente. Necesitamos un estado inicial. También necesitamos una función de sucesor generada a partir de ese estado inicial. Un test objetivo que determina si los estados son objetivos, es decir, que conduce a una solución, porque hay veces que podemos entrar en un laberinto y seguir y seguir y seguir y nunca encontrar la salida. Entonces, nuestro test de objetivos nos sirve para determinar si existe o no una solución a lo que estamos tratando de resolver o buscar. Y el costo del camino, ¿ok? En cuánto toma para llegar a la solución. Pueden imaginarse, por ejemplo, recorrido de ciudades, ¿ok? Entonces, cada ciudad tiene un costo que es la distancia de un punto a otro, ¿ok? Básicamente puede ser eso el costo o puede ser otras cosas asociadas. Ok, bueno. Existen diferentes tipos de búsqueda que son que existen diferentes tipos de búsqueda de entregas no informadas, que son, por ejemplo, primero en anchura, primero en profundidad, profundidad limitada, entre otras. A continuación vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿ok? Y les voy a mostrar luego un algoritmo y les voy a dejar el enlace para que eh, puedan observar detenidamente su funcionamiento y puedan inclusive analizar su código si desean. ¿Ok? Bueno, el término de búsqueda no informada significa que ellas no tienen información adicional acerca de los estados más allá que los que proporcionan la definición del problema. Entonces, mucha información no provee eh, de cómo resolver el problema, más que solo aplicar ciertos tipos de algoritmos que nos ayuden a encontrar la salida, ¿ok? O la solución a ese problema. Para eso vamos a generar sucesores y distinguir entre los estados objetivos de que uno eh, de lo que uno es o de lo que otro no es. ¿Ok? Entonces tenemos salida o bien no tenemos salida. Eso es lo que vamos a ir viendo. Estos algoritmos son seis. Tenemos seis tipos. ¿Ok? Seis tipos de búsqueda no informadas que se detallan a continuación. Las que vamos a ver son eh, búsqueda primero en anchura, después vamos a ver búsqueda primero en profundidad, después vamos a ver búsqueda de costos uniformes, búsqueda de profundidad limitada, búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada y la búsqueda bidireccional. Esas son las seis eh, tipos de búsquedas que vamos a estar relacionando con las búsquedas no informadas. ¿Ok? Vale. La primera que tenemos es esta que denominamos búsqueda primero en anchura. Y la búsqueda primero en anchura es una estrategia bien sencilla que expande
primero el nodo raíz, a continuación se expande todos los sucesores del nodo raíz, después sus sucesores, etc. ¿Okay? En general, se expanden todos los nodos a una profundidad en el árbol de búsqueda antes de expandir cualquier nodo en el próximo nivel. Ok, aquí en el gráfico les voy a mostrar. Este es el punto inicial, el nodo inicial. Luego bajamos de nivel o de jerarquía y recorremos en el mismo nivel los otros nodos. Aquí solamente tenemos dos nodos en el mismo nivel. Luego bajamos en otro nivel de la jerarquía y recorremos los nodos que tengan la misma jerarquía. Entonces, D, E y F tienen la misma jerarquía. Ok. Luego bajamos otro nivel y recorremos todos los otros nodos que están en la misma jerarquía. Luego subimos y recorremos los otros nodos. Okay. A este tipo de nodos primero se le llama búsqueda primero en anchura, por su forma de que se va extendiendo, si el recorrido es de izquierda a derecha, se va extendiendo en ese nivel y se va recorriendo cada uno de sus nodos. ¿Okay? Bueno, este les voy a compartir, que es un programa hecho en Google Colab, que nos muestra el algoritmo de recorrido. El objetivo de aquí es que nuestra gente se vaya moviendo y vaya encontrando la salida. ¿Okay? Fíjense cómo se va moviendo nuestra gente, que es de color rojo, en búsqueda de la salida. Y es de color verde los lugares que está visitando. Bueno, y nuestra gente ha empezado en esta izquierda, en esta posición superior izquierda, y va a encontrar su salida en la inferior derecha. Acá tenemos superior e inferior, ¿okay? O podemos invertir el orden y podemos decir que esto es superior e inferior. Vamos a suponer entonces que esto sea superior y que esto sea inferior, dependiendo de cómo está ubicado nuestro rectángulo. Bueno, vamos a suponer que este sea entonces la parte superior y esta sea la inferior. Así vamos a pensar, ya que va bajando. Entonces, en la posición 1 o posición 00 de nuestra estructura, entonces inicia el recorrido y se va desplazando a cada posición hasta encontrar la salida, que es esta que está en la posición inferior derecha. Entonces aquí superior izquierda e inferior derecha. Aquí termina el recorrido. Okay. Bueno, y podemos ver que el algoritmo se llama VFS, que es primero en anchura. Okay. Y tenemos los niveles jerárquicos, que básicamente son 62. Okay. Voy a empezar otra vez. Ahí voy a empezar de vuelta. Aquí está nuestro agente y se tiene que ir desplazando hasta encontrar la salida. Está revisando básicamente el árbol de recorrido, que no les estoy mostrando ahora, pero les voy a mostrar enseguida. Utiliza una técnica que se denomina backtracking, y backtracking lo que hace es recorrer hasta cierto nivel
de la estructura de tipo árbol, y cuando no encuentra la salida, entonces regresa hacia atrás. Por eso se denomina backtracking, de ir hacia atrás. ¿Okay? Y utiliza dos estructuras, o pueden usar dos estructuras, que es diagrama de tipo, o que utiliza dos estructuras específicamente, ya sea pilas y colas, de estructuras de manejo de punteros, o de estructura de datos, pilas y colas, o de forma recursiva. De las dos formas se puede resolver. Se puede resolver con una estructura de tipo datos, o bien de forma recursiva su recorrido. Bueno, y ahora les voy a mostrar básicamente el recorrido del árbol. Y vamos a ver qué tipo de recorrido tiene. Ahí va a iniciar y van a fijarse. De hecho, no puedo mostrarle todas. Tendría que disminuir el tamaño, pero más o menos ahí se pueden orientar. Empieza nuestro recorrido. Y ahí podremos ver cómo se va moviendo esto. Okay. Quiero que se fijen, el recorrido es primero en anchura. Va a recorrer todos los del mismo nivel primeramente. El que está en color naranja es el recorrido actual. Todos los nodos que están en el mismo nivel se van recorriendo hasta encontrar la salida, evidentemente. Este que está en color verde es el camino que nos conduce a la salida. Y fíjense que se va hasta el último nivel y termina aquí. ¿Ok? Y al terminar, este vuelve de color rojo. Entonces, fíjense, a ver, aquí empezó el recorrido y el mejor camino es este hasta llegar hasta la salida. ¿Ok? Entonces, esta es la posición 00. Esa es la que ven ustedes aquí. La posición 00, la posición 10, la posición 20, 30, 40, 50, 6, 7, 5, 3. ¿Okay? Ese es el recorrido que va tomando hasta el 5, 5, que es este que está acá. La posición 5, 5. Entonces recorre estos puntos hasta encontrar la salida. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Podemos ejecutar otra vez de vuelta esto. Reinicio ahí y voy a ejecutar. Este de color naranja es el punto inicial y van a darse cuenta que va a ser un recorrido primero en profundidad de tal forma a que se pueda recorrer a todos los niveles que tengan iguales jerarquías primeramente. Fíjense el que está en color naranja. Aquí, luego tiene que pasar aquí, luego va aquí, luego a estos dos, luego acá, luego aquí estos tres, luego aquí, luego aquí. Cuando ustedes ven que hace unos movimientos, va para atrás y luego va para el otro, a la otra dirección dentro de la misma jerarquía. ¿Okay? Está haciendo backtracking. Eso es como si fuera que estamos recorriendo nuestro laberinto y nos encontramos con los obstáculos, entonces tenemos que retroceder. Ok, bueno. Y ahí tenemos entonces cómo se genera esto. ¿Okay? Esto yo lo voy a compartir en la plataforma y ustedes van a entrar, se llama VFS
Y es un programa hecho en Python que básicamente transforma en estos gráficos. ¿Ok? Y pueden ver el funcionamiento de esto. ¿Ok? Para ver cómo es un recorrido. Aunque básicamente en el gráfico que les comparto de la parte teórica ya está esto. Entonces también les comparto esta parte. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos una parte de ese recorrido. Bueno, entonces ya sabemos cómo es el recorrido, primero en anchura. Recorre, como vemos aquí en el gráfico y como vimos en la representación en el programa hecho en Python, tienen esta forma de ir recorriendo. Como les dije, les voy a dejar el enlace para que puedan probarlo. ¿Ok? El otro tipo que tenemos es, evidentemente, búsqueda de costo uniforme. Básicamente es muy parecido. La búsqueda primero en anchura es óptimo cuando todos los costos son iguales, porque siempre expande los nodos no expandidos más superficial. Con una extensión sencilla podemos encontrar un algoritmo que es óptimo para cualquier función de costo. Una vez de expandir el nodo más superficial, la búsqueda de costos uniformes expande el nodo n en el camino de costos más pequeño. Notemos que si todos los costos son iguales, entonces nos encontramos con un caso idéntico a la búsqueda primero en anchura. Entonces, cuando todos los costos son iguales, entonces los que son de costo uniforme se parecen a la búsqueda en anchura. Es una de las características de costo uniforme. ¿Okay? Ahí tienen un ejemplo de cómo sería los nodos que se recorren en costo uniforme, donde básicamente tienen costos que están ahí, que son casi iguales. ¿Okay? El objetivo siempre de estos tipos de algoritmos es encontrar el costo más económico, ¿ok? El que tiene menor costo. Por eso se basa en desarrollar un nodo con menor costo. Van a ver después con el programa el viajante de comercio o TSP, Traveling Salesman Problem, y básicamente ese tipo de algoritmos es un tipo de algoritmos de optimización combinatoria donde básicamente buscamos el menor costo. Y es el objetivo de recorrer varias ciudades, empezando por una ciudad y terminando en la misma ciudad en un recorrido tipo anillo. ¿Okay? Entonces empezamos en un punto y terminamos en el otro punto. Este tipo de algoritmo se utiliza generalmente en estrategias de básicamente de cualquier cosa que ustedes quieran medir y tienen la capacidad de búsqueda, ¿ok? Y nos provee las alternativas más económicas o de menor costo. Por ejemplo, irnos desde una ciudad A hasta una ciudad B y básicamente encontrar los caminos que sean más fáciles o los caminos más económicos. Imagínense un programa tipo Google Maps y le solicitamos desde un punto A hasta un punto B de recorrido y él va a buscar una alternativa que sea la más económica en cuestión de distancia. Entonces, la que tiene menor costo. Ok. Entonces, se puede usar para estrategias de ventas de venta de productos si queremos recorrer una ciudad y utilizamos este tipo de estrategias, ya sea de forma computacional o de forma a mano, y vemos las ciudades que nos quedan más cerca en nuestro recorrido y vamos dejando ahí los productos. Entonces, son cosas que se pueden utilizar en estrategias de mercadeo. ¿Okay? Después tenemos la búsqueda primero en profundidad y es un poco inversa a la que vimos anteriormente. La que vimos básicamente hace el recorrido o en el mismo nivel. ¿Okay? Y este algoritmo de búsqueda primero en profundidad nos vamos a terminar
una de las profundidades, nos vamos hasta que termine en un trecho, y recién ahí, al terminar ese trecho, entonces retornamos. Es como que nos vayamos por el laberinto y recorramos hasta las profundidades de ese laberinto, y cuando no encontramos camino, recién retornamos. ¿Ok? Son diferentes enfoques, ¿ok?, que nos permiten el recorrido. Entonces la búsqueda primero en profundidad siempre expande el nodo más profundo en la frontera actual del árbol en la búsqueda. La búsqueda procede inmediatamente al nivel más profundo del árbol de búsqueda, donde los nodos no tienen ningún sucesor. Cuando esos nodos se expanden, son quitados de las fronteras, así entonces la búsqueda retrocede. Ahí es donde tiene el backtracking, donde retrocede al nodo más superficial que todavía tenga sucesores inexplorados. Entonces, se bajan por un camino hasta donde pueden irse, y después se dan cuenta que es un callejón sin salida. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a retroceder. Van a retroceder hasta cierto nivel y luego van a probar otro camino. Se van por ese camino hasta que evidentemente encuentren otra vez un callejón sin salida y retroceden. Es la única forma que se puede ir. Entonces, es la única forma que podamos movernos y retrocediendo. Por eso es que estos algoritmos tienen un pequeño backtracking, o un algoritmo de backtrack hecho con una estructura tipo árbol, hecho en una estructura tipo árbol, y donde básicamente retrocedemos para atrás en el recorrido. ¿Ok? Ya sea utilizando estructuras tipo árboles o grafos, o evidentemente también dentro del backtracking utilizar pilas o bien colas. ¿Ok? Es un nivel un poco más avanzado de algoritmos, ¿ok?, que nos permitan hacer eso. Afortunadamente, muchas de las herramientas tienen manejo a alto nivel de las pilas y las colas, entonces no tendremos que llegar hasta el nivel de definiciones de manejo con punteros para poder realizar eso. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el gráfico de primero en profundidad. ¿Ok? Vamos a empezar en el nodo inicial, que es el nodo A. Vamos hasta el nodo B, hasta el nodo D, hasta el nodo G. No encontramos la salida y hacemos backtracking o recorrido para atrás. Vamos de vuelta al nodo D. Del nodo D vamos otra vez para abajo al nodo H. No encontramos la salida. Vamos de vuelta al nodo D. De aquí lo único que ya me queda es retornar, porque ya hice el recorrido en profundidad aquí y ya hice el recorrido en profundidad aquí. Ya recorrí G y H. Entonces, estando en D, lo único que me queda es hacer otro backtracking. Estando en B, lo único que me queda es hacer otro backtracking. Llego de vuelta al nodo inicial y de ahí parto otra vez en otra dirección al nodo C, y del nodo C al nodo E, del nodo E al nodo I, del nodo I de vuelta a backtracking aquí. Es intuitivo así como está acá en el gráfico, ¿ok?, pero se entiende bien cómo funciona. Del nodo E al nodo J, de vuelta aquí puede ser que esté la salida. ¿Ok? Entonces termina nuestro programa. ¿Ok? Y si no, evidentemente, si no fuera que termina en la búsqueda acá en J, tendríamos que subir en E, luego en C, y luego bajar aquí a F y acá, y luego hacer otro backtracking hasta F y luego hasta L. ¿Qué pasa aquí en este tipo de recorridos? Estamos recorriendo casi todos los nodos como si fuera en búsqueda. Es parecido casi a la búsqueda por fuerza bruta, ¿ok? Pero tenemos la ventaja que es una especie de recorrido tipo árbol binario,
donde básicamente no está a la izquierda la solución, entonces me muevo para la derecha. También hay algunos que se parecen y los nombres que tienen como algoritmo de búsqueda y poda, batch and bow, ¿ok? Básicamente es un recorrido de poda, entonces nos vamos por un lugar y no encontramos la salida por ese lugar, entonces tomamos otros caminos. En este caso vamos a recorrer casi todos los nodos, ¿ok? Pero hay veces que se puede aproximar y decimos, bueno, ya recorrí bastante. Entonces, evidentemente la salida no está por aquí y toman otro camino, ¿ok? Eso también se puede hacer. El riesgo que se toma, evidentemente, es que, ¿qué pasa si está aquí la salida? Y nosotros desechamos esas opciones, ¿ok? Entonces hay veces que por aproximación se llega al resultado. Entonces tenemos un riesgo de que usar un algoritmo de aproximación nos lleve rápidamente a este nodo J, que es la salida, o bien tengamos que tener una información que no es verdaderamente la correcta, que es encontrar la salida, pero está en un nodo muy profundo o en un nodo no muy explorado. ¿Okay? Esas son las decisiones que podemos tomar como programadores a la hora de hacer este tipo de algoritmos. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y este tipo de búsqueda se llama búsqueda en profundidad limitada. ¿Okay? El problema que tiene esto es que la búsqueda de esto puede seguir creciendo. El nodo puede seguir en una profundidad n. Imagínense que esto vaya creciendo, el nodo D vaya creciendo, el nodo J vaya creciendo. Y hacer ese recorrido es inmensamente costoso a nivel computacional y en tiempo. Ok, entonces optaríamos por cortar en algún nivel y decir que si se llega hasta ese nivel, entonces por ahí no está la salida. Entonces cortar. El riesgo que tenemos es que de repente si la salida está muy en el fondo, entonces no tengamos el resultado correcto. Pero si el valor está más superficial, el valor de la salida está más superficial, vamos a tener una resolución de ese algoritmo más óptimo, más rápido. ¿Okay? Por eso existen muchos algoritmos de aproximación matemática. ¿Okay? Bueno, y aquí es ese caso. Esta búsqueda de primera profundidad se puede aliviar el problema de árboles ilimitados aplicando la búsqueda primero en profundidad con un límite de profundidad L. Nosotros vamos a definir en qué nivel vamos a cortar. Eso depende de nosotros. Entonces nosotros definimos a qué nivel y a eso le denominamos L. Es decir, los nodos a profundidad L se tratan como si no tuvieran ningún sucesor. Ahí ya no existe nivel para abajo. A esta aproximación se le denomina búsqueda en profundidad limitada. El límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito. Lamentablemente también introduce una fuente adicional de incompletitud si se escoge L menor a D, es decir, que el objetivo está fuera del límite de profundidad. ¿Okay? Queremos llegar a la salida del laberinto y en un nodo, llamarle X, que está muy profundo, entonces ahí está la salida. Entonces nosotros escogemos un valor límite D, escogemos un valor límite de nivel L que es menor al objetivo que nosotros nos planteamos, que es la salida del laberinto. ¿Okay? Ese es el problema que podemos tener. ¿Okay? Bueno, y aquí básicamente tienen el gráfico de la búsqueda de profundidad limitada. La salida puede estar en este no alcanzado. ¿Y qué pasa si está aquí bien alto? Entonces el recorrido es mucho más fácil. Pero si la salida está acá, entonces aquí tendremos pequeños problemas porque va a ser incompleto nuestro recorrido. Nuestra profundidad máxima es 4. Ok, bueno.
Después pueden haber, se puede ir mejorando un poquitito este tipo de algoritmo y es búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa. Ustedes definen básicamente este corte, que básicamente es el nivel máximo de profundidad, pero pueden decir, ¿y qué pasa si llego a este nivel, pero ahora voy a probar otro nivel más y otro nivel y otro nivel? Pueden seguir probando y están moviendo un poco ese nivel de límite L de forma iterativa, ¿ok? Eso es lo que se va logrando con esto que se llama búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa. La búsqueda con profundidad iterativa o búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa es una estrategia general usada a menudo en combinación con la búsqueda primero en profundidad, en la cual se encuentra el mejor límite de profundidad. Esto se hace aumentando gradualmente el límite, primero 0, después 1, después 2. Es decir, que vamos bajando la estructura otra vez a niveles de profundidad que no estaban contemplados con el nivel L primario. Entonces, podemos probar, por defecto tenemos el nivel L y podemos seguir probando otros niveles más bajos en la búsqueda de esa solución, ¿ok? Hasta que encontremos nuestro objetivo, ¿ok? Esto ocurrirá cuando el límite de profundidad alcanza D, que es la profundidad del nodo objetivo, ¿ok? Entonces, capaz que encontremos después de bajar en ciertos niveles de los cuales nosotros nos propusimos por no recorrer anteriormente. ¿Okay? Es una estrategia que se puede aplicar. ¿Okay? Y acá ven que se va tomando diferentes niveles de la profundidad que anteriormente no fueron tomados. ¿Okay? Después tenemos algo bastante simpático, que es el tema de búsquedas bidireccionales. ¿Okay? Imagínense, de hecho así lo hacen en otros países, cuando existe algún convenio para crear rutas de trenes que básicamente van entre una montaña o básicamente de un punto de un país a otro, puede ser que un país inicie las perforaciones por las rocas porque va a ir entre las rocas el recorrido del tren. ¿Okay? Entonces, en un país inicia las excavaciones y el otro país también hace lo mismo. Entonces van recorriendo y en algún punto se van a encontrar. ¿Okay? En algún punto se van a encontrar. Entonces, Francia, por ejemplo, inicia por su parte el recorrido y Gran Bretaña por el otro. Estoy diciendo cualquier cosa. Y en algún momento se van a encontrar. En algún punto del recorrido se van a encontrar. ¿Okay? Esa es la búsqueda bidireccional. Empezamos por un punto y por el otro punto igualmente. Y si encontramos la salida o la solución a nuestro problema, vamos a encontrar en un punto donde nos vamos a encontrar el primer recorrido con el otro recorrido. La idea de la búsqueda bidireccional es ejecutar dos búsquedas simultáneas, hacia adelante desde el estado inicial y la otra hacia atrás desde el objetivo, parando cuando las dos búsquedas se encuentren en el centro. Okay. Bastante interesante es esa forma de búsqueda. Okay. Entonces, probar por ambos sentidos si tenemos salida del laberinto. Por ejemplo, okay. Concluimos entonces. Las búsquedas no informadas nos dan un agente de información adicional sobre el problema que busca resolver. Sin embargo, este tipo de búsqueda puede ser útil cuando el agente no necesita estar pendiente de lo que suceda a su alrededor. ¿Okay? De hecho, aquí dice, la búsqueda primero en anchura expande el nodo inicial y todos los nodos hijos de forma horizontal dentro de la búsqueda. No se pueden pasar al siguiente nivel sin haber expandido todos los nodos en el mismo nivel. La búsqueda de costo uniforme es una mejora con respecto a la búsqueda de una anchura
donde se toma en cuenta el nodo con costo menor, es importante recordar que si todos los costos son iguales, es idéntico a la búsqueda en anchura. Estamos repitiendo, pero es como conclusión ya. Las búsquedas primero en profundidad expanden el nodo izquierdo y todos sus nodos siguientes hasta encontrar la solución. Si encuentra el estado no objetivo, regresa y continúa con el nodo de al lado. La búsqueda en profundidad limitada es una mejora con respecto a la búsqueda en profundidad, ya que se establece un límite de profundidad. Es una de sus desventajas es que no podría encontrar una solución. Okay. Para saber esta desventaja, se utiliza la búsqueda con profundidad iterativa aumentando los nodos según los estados objetivos. La búsqueda bidireccional realiza dos búsquedas, una desde el estado inicial hasta el final y la otra desde el final hasta el estado inicial, encontrando la solución de una manera más rápida en el centro. Okay. Después también existen otros métodos que vamos a ver aquí en este video, que corresponden a búsquedas informadas. Okay. Hola a todos. En el siguiente video presentaremos el concepto de búsqueda heurística y también el de algunos de los métodos que hacen parte de este tipo de búsqueda. Métodos como algoritmo primero el mejor, algoritmo A estrella, algoritmo Minimax y el método alfa-beta. Búsqueda heurística. Los métodos de búsqueda heurística están orientados a reducir la cantidad de búsqueda requerida para encontrar una solución. Cuando un problema es presentado como un árbol de búsqueda, el enfoque heurístico intenta reducir el tamaño del árbol cortando nodos poco prometedores. La heurística no garantiza que siempre se tome la dirección de la búsqueda correcta, por eso este enfoque no es óptimo, sino suficientemente bueno. Dado esto, se implementan métodos. Los métodos de búsqueda heurística disponen de alguna información sobre la proximidad de cada estado a un estado objetivo, lo que permite explorar en primer lugar los caminos más prometedores. Algunas de las características de los métodos heurísticos son las siguientes. No garantizan que se encuentre una solución aunque existan soluciones. Si encuentran una solución, no se asegura que ésta tenga las mejores propiedades. En algunas ocasiones encontrarán una solución en un tiempo razonable. Entre las tácticas heurísticas o métodos de búsqueda heurística se destacan el Best First Serve o primero el mejor, el A estrella, el Hill Climbing y el ACO. Algoritmo primero el mejor. Este algoritmo combina las ventajas de los algoritmos primero en profundidad y primero en amplitud. Sigue un sendero a la vez, pero puede cambiarse a otro sendero que parece más prometedor que el que está siguiendo. En este sentido, puede considerarse que es un algoritmo que realiza su proceso de búsqueda en un grafo tipo O, ya que todos sus ramales representan una alternativa de solución. Para su operación, el algoritmo necesita dos listas de nodos y una función heurística que emite los méritos de cada nodo que se genere. Dichos nodos se presentan de la siguiente manera: abiertos, cerrados y en tercer lugar la función heurística. El método de búsqueda primero el mejor es el más conocido. Sirve para el patch finding o también llamado búsqueda de caminos y es muy usado en juegos. Un ejemplo es el famoso juego de Pac-Man. En este, los fantasmas persiguen a Pac-Man buscando el camino más corto, en lugar de aparecer en forma aleatoria en el mapa del juego. La ventaja de utilizar el método de búsqueda primero el mejor es que se llega a la solución sin expandirse completamente, y su desventaja es que el camino no es necesariamente el más óptimo. El algoritmo A estrella no desarrolla un camino por interacción, sino que desarrolla varios caminos y elige los más prometedores. Presenta las siguientes características. En primer lugar, es un método completo de búsqueda, es decir, termina encontrando la solución cuando ésta exista para cualquier tipo de grafos.
En segundo lugar, es admisible, es decir, que no solo encuentra la solución, sino que la que encuentra es la óptima si se cumplen algunas condiciones predeterminadas. Cuando hablamos de heurística, no podemos dejar de lado a la estrategia Minimax o algoritmo Minimax y también la técnica alfa-beta. La estrategia Minimax es una estrategia de búsqueda exhaustiva mediante un árbol de búsqueda. Este algoritmo considera el caso de dos participantes a los que se les denomina max y min. En pocas palabras, el algoritmo Minimax se centra en poseer dos jugadores, max y min. Primero jugará max y así seguirá el flujo hasta acabar el juego. Método de búsqueda alfa-beta. Alfa-beta es una técnica de búsqueda que reduce el número de nodos evaluados en un árbol de juego por el algoritmo Minimax. Se trata de una técnica muy utilizada en programas de juegos entre adversarios como el ajedrez, el 3 en raya y el Go. Este algoritmo es el más utilizado en aplicaciones referidas a juegos, dada su excepcional utilidad en el aumento de la velocidad de búsqueda sin producir pérdida de la información. Básicamente es una extensión en particular del algoritmo de búsqueda Minimax en juegos. Bueno, ok. Entonces, ahí vimos otros métodos, en este caso los métodos de búsqueda informada, ok. Por último, vamos a ver un video de una aplicación de la optimización combinatoria, donde básicamente también corresponde a recorrer nodos, ¿ok? Y en este caso, la idea es básicamente utilizando la combinación de estos nodos, obtener los caminos más cortos, ¿ok? Para ello voy a compartir este video. Existen problemas que para su resolución requieren tantos cálculos que hasta sean muchos para una supercomputadora, tantos como para que necesite miles de años en procesarlos. Bienvenidos al mundo de la optimización combinatoria. Paula y Godofredo hicieron unas remeritas recopadas y las pusieron en venta por internet. Enseguida se las empezaron a comprar de todas partes de la provincia. Cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían miles de remeritas recopadas vendidas. Y para entregarlas todas, tenían que ir a 20 ciudades. Entonces, se pusieron a armar el circuito que debían recorrer, pasando por todas las ciudades y volviendo a su punto de partida. Enseguida se dieron cuenta de que los costos del viaje variaban mucho, dependiendo de la forma en que hacían el recorrido. Había rutas con muchos peajes, otras que no tenían estaciones de gas, y encima, como había muchas subidas y bajadas, no costaba lo mismo hacer ciertos tramos en un sentido o en el otro. Paula dijo, ya sé, usemos una tabla con los costos entre ciudades para calcular el valor total de cada posible recorrido. Pasada media hora, decidieron abandonar. Llevaban calculadas 14 opciones diferentes y se dieron cuenta de que todavía les quedaban muchísimas más.
¿Hicieron bien en abandonar tan pronto la búsqueda? ¿Les faltaba mucho para revisar todas las opciones? Paula y Godofredo se habían cruzado con uno de los problemas más complejos de la matemática, y se lo conoce como el problema del viajante de comercio. Supongamos que en lugar de 20 ciudades, tienen que ir solo a 4. Si estamos en Rosario, tienen 4 posibilidades de comenzar el recorrido por Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. Además, una vez llegados a la primera ciudad, van a tener 3 ciudades más para elegir. Cuando estén en la tercera ciudad, les quedarán 2 ciudades más por elegir y finalmente visitarán la que les quede para luego volver a Rosario. Es decir, que hay una cantidad de circuitos diferentes igual a 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24 formas distintas de hacer el recorrido. Este número se conoce como factorial de 4. Para saber la cantidad de circuitos posibles, cualquiera sea la cantidad de ciudades, tenemos que obtener el factorial de n, donde n es el número de ciudades sin incluir la de partida. Volvamos al problema de Godofredo y Paula. Si hubieran sido 4 las ciudades a visitar, podrían haber calculado el costo total de las 24 posibilidades y elegir la de precio más bajo. No hubiera habido problema. Pero ellos tenían que ir a 20 ciudades y volver. Para saber la cantidad de circuitos posibles, tenemos que obtener el factorial de 20. Es decir, nos damos cuenta de que la cantidad de circuitos que tendrían que haber evaluado Godofredo y Paula es una cantidad igual a un número de 19 cifras. Menos mal que no siguieron haciéndolo a mano. Ahora se entiende la complejidad del problema, ¿no? Pero Godofredo no se aceptó con ese número tan grande. Como es programador, decidió que en vez de hacerlo a mano, usarían la computadora para comparar los costos de todos los posibles circuitos. Por suerte, justo pasó el señor Aguilera, que es un matemático dedicado a la optimización combinatoria, y les dijo que no se gasten. Aunque pudieran usar la supercomputadora más rápida del mundo para procesar estos cálculos, demorarían más de 15.000 años. ¡Qué macana!, dijo Paula. Seguro que dentro de unos años habrá computadoras mucho más rápidas y podríamos resolver nuestro problema. Pero tampoco. Para que una computadora comparara 20 factorial opciones en pocos minutos, debería ser 1.000.000 de veces más rápida que la actual. Y aún así no podríamos hacerlo con 30 ciudades, ya que esa computadora 1.000.000 de veces más rápida que la más rápida de la actualidad, para 30 ciudades tardaría 3 milenios y para 50, 10 a la 20 veces el tiempo de vida del universo. Paula y Godofredo se dieron cuenta de que tenían que encontrar un método más eficiente que el de chequear todas las posibilidades. La optimización combinatoria, como rama de la matemática, ofrece formas de analizar este tipo de problemas más profundamente y encontrar propiedades específicas. Estas propiedades son utilizadas para el diseño de técnicas de resolución llamadas algoritmos, que los resuelven en tiempos razonables, o al menos, si no encuentran la mejor de las opciones, brindan una que no está muy lejos de ser la mejor. La optimización combinatoria está presente en muchos procesos cotidianos, como la recolección de basura en una ciudad, el diseño de redes de distribución de electricidad o la elaboración del fixture de un torneo de fútbol. ¿Y encontraron la solución? Ahora, cuando alguien te diga que tiene una computadora que hace todo en 2 segundos, ¿qué vas a responder? Lo que me parece más atrapante de la optimización combinatoria es que los problemas sobre los que trabajan están siempre muy cercanos a las aplicaciones que pretende resolver. Y por otro lado se pueden modelar como problemas muy sencillos de entender, que cualquier persona sin conocimientos matemáticos puede entender el problema, puede entender de qué se trata y qué es lo que se pretende encontrar.
pero en poco tiempo se da cuenta que los problemas son muy complejos y que, bueno, para poder resolverlos es necesario agregar una gran cuota de creatividad, y bueno, esa parte es la que aporta la matemática a los problemas. Bueno, ok. Y este último video básicamente hace una alusión al mismo problema del viajante de comercio, pero desde el punto de vista más matemático, donde hay problemas que se denominan P y NP. Y hay problemas que se pueden resolver y otras que no. ¿Okay? Se refiere a eso más que nada. ¿Okay? Estos videos tienen ahí en su PowerPoint, pueden chequearlo. ¿Okay? El problema PNP es uno de los 7 problemas del milenio, uno de los más importantes y uno de los que trae de cabeza al mundo de las matemáticas y de la computación. ¿Te atreves a tratar de comprenderlo? Os advierto que es complejo, porque habla de complejidad. Pero estad tranquilos porque voy a hacer una versión sencillita. ¡Empezamos! La teoría de la complejidad estudia cómo crece el coste computacional, principalmente en memoria y tiempo, de resolver un determinado problema en relación a lo que crece el tamaño de dicho problema. Os pongo un ejemplo. Supongamos que queremos que nuestra computadora, nuestro ordenador, ordene unos cuantos números. Desde luego le va a costar más ordenar 1000 números que 100. ¿Pero cuánto más? ¿Y cuánto le costará ordenar 1 millón? ¿Y 100 millones? A medir estas cosas se dedica la teoría de la complejidad. Y tiene su importancia, porque si yo sé que ordenar 100 millones de números le va a costar 1 año a mi ordenador, puedo decidir si merece la pena que lo haga o no. Seguimos adelante, que esto tiene su cosa. La teoría de la complejidad tiene medidas de cómo aumenta ese coste computacional de solucionar un problema respecto al tamaño del problema. Sigo con el ejemplo de los números. Imagina que el tiempo que un ordenador tarda en ordenar 1000 números es 1 segundo. Puede ser que ordenar 10.000 números le cueste 10 segundos. En ordenar 20.000 tarde 20 segundos. Y así todo el rato. Entonces decimos que la complejidad del problema es lineal. Esto es porque matemáticamente la función del tiempo para encontrar la solución con respecto al tamaño del problema es lineal. Pero puede ocurrir que esa función para un problema sea cuadrática, o peor aún, exponencial. Entonces, con un pequeño crecimiento del problema, el coste se hace enorme. Pero también podría ser al revés, que la función de la complejidad crezca despacito. Es como si en el ejemplo de ordenar números obtuviera que tardo 1 segundo en ordenar 1000, 2 segundos en ordenar 10.000, 3 segundos en ordenar 100.000, 4 segundos en ordenar 1 millón, y así todo el rato. Este es un ejemplo de crecimiento logarítmico para los que controléis de estas cosas. Hay problemas cuyo crecimiento es constante. Esos son los fáciles. Otros con crecimientos logarítmicos, asumibles. Otros con crecimientos lineales, cuadráticos, polinómicos en general, no tan chungos. Pero luego están los chungos, los malotes de verdad. Los de crecimiento exponencial o peor. Ya casi llegamos a la explicación del problema PNP. Y me diréis, bueno, pues nada, Edu, suéltalo ya. Pero es que aún me queda contaros una cosa. La diferencia entre problema y algoritmo. Con un ordenador podemos resolver un mismo problema, ordenar números, por ejemplo, de muchas formas diferentes, usando diferentes algoritmos. El problema es el mismo, pero los algoritmos son muchos. Y habrá algoritmos que lo hagan mejor y otros que lo hagan peor. Por ejemplo, para el problema de ordenar números existen algoritmos muy famosos con complejidad n logaritmo de n, los mejores, como Heapsort, y otros igual de famosos con complejidad n cuadrado, menos eficientes, como el de la burbuja. Una cosa es entonces la complejidad de un algoritmo y otra cosa la complejidad del problema. Y la complejidad de un problema es la del mejor algoritmo que lo resuelva. Yo sé que es un lío, pero bueno, antes de pasar a PNP, quédate con este resumen sobre complejidad. 1. Podemos medir la complejidad de los problemas y de los algoritmos que los resuelven. 2. Es una cuestión muy importante en computación y con muchas aplicaciones. 3. No es lo mismo la complejidad de un problema que la de una forma de resolverlo. Bueno, pues ahora sí, vamos con PNP. En teoría de complejidad llamamos NP al conjunto de problemas en los que podemos comprobar en un tiempo razonable, polinomial, si una respuesta al problema es correcta o no. Y llamamos P al conjunto de problemas en los que podemos encontrar una respuesta al problema
en un tiempo razonable. Está claro que todos los problemas que están en P están también en NP, ¿no? Claro, porque si podemos encontrar una solución en un tiempo razonable, podemos comprobar si algo es o no solución en un tiempo razonable. Lo que no parece tan claro es si un problema que esté en NP estará también en P. O sea, que el que podamos comprobar fácilmente una solución no implica que podamos encontrar fácilmente una solución. Pongo un ejemplo. Imaginad que me dan un montón de números, positivos y negativos, y me preguntan: ¿puedes coger unos cuantos de ellos de forma que sumen cero? Si me dan una respuesta, puedo comprobar fácilmente si es solución o no. Basta con sumarlos y ver si dan cero. Pero encontrar ese conjunto no parece tan fácil, para nada. Bueno, pues el problema PNP se pregunta si estos dos conjuntos, P y NP, son iguales o no. O sea, si para cualquier problema para el que podemos comprobar fácilmente una solución, podemos encontrar fácilmente una solución. Parece obvio que la respuesta es que no. Pero en matemáticas, ya sabéis, hasta que no se demuestra algo, no se da por verdadero, por muy obvio que parezca. Este problema lleva mucho tiempo abierto y es uno de los grandes problemas del milenio, cuya solución tiene un premio de $1 millón. Hay muchos problemas en NP que no sabemos resolver en un tiempo razonable. ¿Pero significa eso que no están en P? ¿O es solo que aún no hemos encontrado un buen algoritmo que lo resuelva? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Una de las formas de atacar el problema PNP es tratar de encontrar problemas que sean los más difíciles de todos los que están en NP. A ver si podemos hallar una buena forma de resolver alguno de ellos. Con lo cual, encontraríamos respuesta para todo NP. De esos hay unos cuantos, y algunos son bien famosos, como el problema del viajante, el buscaminas o el Tetris. Así que si algún día te pillan jugando, en lugar de hacer lo que sea que se supone que tienes que hacer, siempre puedes decir que estás tratando de comprender la teoría de la complejidad y resolver el famoso problema PNP. Igual cuela. El problema PNP es... Aquí tengo un programa hecho en MATLAB que yo he utilizado básicamente para mi trabajo de investigación. Y básicamente aquí hace el recorrido del TSP, el Traveling Salesman Problem, ¿ok? Y se llama el problema agente de viajante de comercio. Y lo que hace es unir nodos en un circuito en anillo. Entonces empieza en un punto, recorre varios puntos de la ciudad y regresa al mismo punto, ¿ok? Básicamente tiene para diferentes tipos de aplicaciones. Yo he utilizado para dos que son muy similares. Uno para fuentes alternativas de energía, es decir, que cuando en la ciudad tenemos diferentes fuentes de energía alternativas, que cuando ocurre un apagón, ese empieza a funcionar para que la ciudad no se quede sin energía, ¿ok? O bien una configuración de routers. Cuando un router se desconecta, empieza a funcionar otro para ambos casos, ¿ok? Y básicamente utiliza un algoritmo que se llama colonia de hormigas. Sus siglas son ACO, Ant Colony Hormiga Optimization. Entonces, un ejemplo de optimización por colonia de hormigas, ya que básicamente son algoritmos de optimización matemática. Si vieron en el video, van a darse cuenta que la idea era recorrer varias ciudades para dejar merchandising en algunos lugares y optimizar ese recorrido. Eso se puede usar a nivel de empresa. Ustedes pueden organizar o buscar cómo se hace un algoritmo para la herramienta que ustedes utilicen en alguna empresa. Eso siempre hay. De hecho, van a tener que adaptar esos algoritmos para cada uno de los lenguajes que utilizan, pero van a poder hacerlo. Y la idea es básicamente que les dé el recorrido más optimizado. Imagínense que ustedes van a distribuir gaseosas
y tiene una flota de 10 vehículos y a cada vehículo le corresponde un sector de la ciudad por día. Entonces ustedes pueden planear la hoja de ruta de recorrido. O sea, supónganse que tienen que viajar 7 ciudades: Asunción, San Antonio, Ñemby, Luque y Mariano Roque Alonso. ¿Okay? No pueden hacer ese recorrido de forma aleatoria, porque si no el costo, acá lo que se busca es minimizar el costo. El costo aumentaría si de repente tomamos 2 puntos muy distantes de la ciudad y luego tratamos de recorrer el resto. La idea es optimizar y ustedes pueden planificar esas rutas día a día, obteniendo un recorrido más compacto y más económico. Ok, entonces quiero mostrarles cómo funciona. Voy a darle run aquí y vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces recorre varios ciclos y estos son los puntos de las ciudades. Ok, los puntos diferentes de las ciudades ubicados en valores de latitud y longitud tomados de Google Maps. Ok, estos puntos que ven aquí, y acá lo que estamos buscando es el mejor costo. Ok, el mejor costo de los recorridos. De momento, de forma dinámica va a organizar estos. Ok, y después empieza la iteración. Y en la iteración estos caminos se van ordenando. Ok, bueno, y acá ven cómo estos estaban interconectados acá, y este es el camino más óptimo posible. Okay. Yo le hice para una red de distribución eléctrica, de redes eléctricas inteligentes, donde básicamente interconectan varios puntos, que pueden ser routers interconectados en diferentes partes de la ciudad, de tal forma que un router se desconecta y se rearma la ruta de forma dinámica, o bien fuentes de alimentación independientes. Entonces, eso es lo que yo planteé como problema, ¿ok? Pero la disponibilidad de opciones para aplicar este algoritmo son bastantes, ¿ok? Solo van a depender de qué lo quieran aplicar. La idea es analizar los mejores costos. Este tipo de algoritmo, especialmente el ACO, tiene una tasa de efectividad muy buena. Entonces, le quiero decir que este algoritmo es muy bueno para poder armar para el recorrido los que son de colonias de hormigas. Así se denomina este algoritmo. Y es una forma de llegar utilizando TSP, que es Traveling Salesman Problem, aplicando eso en ese mismo algoritmo. ¿Okay? Pueden conseguir información de cómo se arma esto, o bien directamente conseguir estos algoritmos ya todo hecho. Solo van a tener que adaptar algún lenguaje. ¿Okay? Y tienen ahí. Yo lo que hice es cargar en una planilla Excel. A ver si hice cargar en una planilla Excel que le llamé de Grip PI, y en esa planilla Excel están estos puntos y los puedo cambiar directamente si necesito. ¿Okay? Al terminar el recorrido, básicamente le va a mostrar el mejor recorrido, que es este, y también el de menor costo y cuánto más o menos, en qué porcentaje de ese recorrido, básicamente el costo, o en qué parte de ese porcentaje de ese recorrido, básicamente esta figura ya se obtiene. Esta figura ya se obtiene más o menos aproximadamente en la iteración 150. Van a ver que la iteración que se llegó es 300. ¿Okay? Y más o menos en la iteración 105, entre 100 y 150, básicamente ya se forma esta otra figura que aparece aquí. Esta otra figura.
Es un algoritmo que a su inicio el costo es muy alto, o sea, su eficiencia no es muy buena al iniciar, pero después se estabiliza esto y es uno de los algoritmos más estables en cuanto a obtener un buen resultado de recorrido. ¿Ok? Tiene un inicio un poco lento, pero después, una vez estando en funcionamiento, más o menos en la iteración 100 y 150 más o menos ya se estabiliza y ya nos dibuja totalmente el recorrido correcto. ¿Ok? Hay otros algoritmos, a ver, que si les muestro, vamos a ver si encuentro eso para mostrarles, van a darse cuenta que el recorrido que tienen no es muy bueno. ¿Ok? Voy a ejecutar esto. Son los mismos puntos, pero el algoritmo no es muy bueno. El algoritmo de recorrido no es muy bueno. Y la cantidad de iteraciones sube mucho. Entonces, necesitan muchas iteraciones para llegar a un valor aproximado de recorrido óptimo. ¿Okay? Y lo que busca es best cost, que es el mejor costo. ¿Okay? Eso es lo que busca este tipo de algoritmo. ¿Okay? El de colonia de hormigas, recomendadísimo si lo quieren aplicar para diferentes tipos de aplicaciones. Este es otro que no les voy a contar cómo se llama, pero les dejo ahí para mostrarles que existen diferentes tipos de algoritmos de optimización combinatoria de entre ellos. El ACO es uno de los mejores, que es el de colonia de hormigas. ¿Se acuerdan que en 100 y 150 aproximadamente el otro ya estaba en un nivel más estable? Es decir, que ya armó totalmente la ruta. Acá ya estamos en casi 200 y todavía no está armando la ruta. Está más perdido. ¿Ok? Esto está hecho con MATLAB. En MATLAB, dentro de repositorio MATLAB Central van a encontrar muchos códigos de ejemplos de diferentes tipos de algoritmos de optimización. ¿Ok? Y lo que generalmente hace la gente con investigaciones con tesis es tomar uno de esos algoritmos y compararlos con otros, o tomar uno de esos algoritmos y resolver algún problema en específico. En este caso, yo lo utilicé con las redes eléctricas, donde básicamente simulé que tenemos diferentes fuentes de alimentaciones y una de ellas se desconecta, o dos de ellas se desconectan. Entonces el algoritmo trata de reconectar. ¿Vieron la otra gráfica? Básicamente era más estable. Esta llegó a las 300 iteraciones y todavía no se estabilizó. Al no estabilizarse, evidentemente, todavía no encontró el mejor camino. ¿Okay? Y tarda un montón también. ¿Okay? Tardó más que el otro. ¿Okay? Entonces, eso es lo que le quería mostrar también. Bueno, de cómo influye este tipo de recorridos. Este es el TSP o Traveling Salesman Problem aplicado con diferentes tipos de algoritmos, que en este caso es el de colonia de hormigas. Bueno, entonces les dejo la idea de esto. Pueden investigar en qué aplicaciones más se las puede aplicar, siempre y sobre todo con algoritmos de optimización. Si yo quiero optimizar la ruta de recorrido de una flota de vehículos, una flota de barcos, un recorrido de filamentos de una impresora 3D. Estoy diciendo ideas de que se puede aplicar funcionamiento de alguna maquinaria en sí, que
que quiera optimizarse su recorrido, ¿ok? O su funcionamiento. De entre todas, encontrar la mejor opción, ¿ok? Generalmente miden el recorrido, ¿ok? Se le usa mucho en ingeniería eléctrica, también en electrónica, ¿ok? Por el recorrido que se puede hacer, ¿ok? También se le usa mucho en la parte comercial, optimización de rutas de entrega de productos. Creo que es el enfoque que vieron en el video, ¿ok? Básicamente los amigos querían mejorar la distribución de sus productos y por eso optaron por un programa en la computadora para buscar las mejores opciones de ruta. Por último, quiero dejar esto, ¿ok? Este es el algoritmo, evidentemente recorrido en anchura y básicamente utiliza cola. Se coloca los nodos en la cola, luego se carga la cola con el nodo raíz y ahí se entra en un ciclo mientras la cola no está vacía. Entonces el nodo actual es la cola que se va a descolar. Vamos a visitar el nodo actual, vamos a procesar ese nodo para cada nodo hijo. Entonces vamos a colocar en la cola, entonces ahí se genera el recorrido, ¿ok? Dice, ¿qué es lo que se hace entonces en un algoritmo de búsqueda en anchura? Se inicializa la cola y se encola el nodo raíz. Mientras la cola no esté vacía, entonces realizar lo siguiente: se desencola un nodo de esa cola y se visita y se procesa. Y luego se encolan todos los nodos hijos visitados. El algoritmo termina cuando la cola esté vacía, lo que significa que se ha revisado todos los nodos del árbol. Entonces, para una búsqueda en anchura, lo que se utiliza es la estructura tipo CULA, ¿ok? Y para la recorrida en profundidad, lo que se utiliza es la estructura de tipo pila, ¿ok? También se puede hacer de forma recursiva eso, ¿ok? Entonces, tienen ahí las diferentes posibilidades que nos da este tipo de algoritmo, ¿ok? Aquí tenemos la versión con pilas de qué? Del algoritmo de búsqueda, primero en la que tenemos acá en profundidad, ¿ok? Y la otra es la búsqueda primero en la anchura, ¿ok? Entonces esta otra se utiliza con pilas. El recorrido de profundidad se puede hacer con pilas o se puede hacer de forma recursiva. Primero veamos la recorrida en profundidad de forma recursiva. Lo que pasa es que internamente, cuando hacemos recursividad, se está generando pilas internamente, ¿ok? Entonces es más fácil aplicar un algoritmo recursivo. Entonces esta es la versión recursiva. Vamos a visitar un nodo. Para cada nodo hijo, hacer que el nodo... Entonces vamos a procesar ese nodo aquí. Luego para cada nodo hijo vamos a volver a recorrer de forma recursiva eso. Entonces volvemos a llamar, ¿ok? Y después, cuando no haya más nodos hijos, esto termina, evidentemente porque es un algoritmo recursivo. Tenemos que generar la culminación de esa recursividad, y al terminar la recursividad se toma de la pila interna y se va haciendo el backtracking, ¿ok? Que le estuve diciendo, ¿ok? Entonces se visita cada nodo hijo del actual se vuelve a recorrer y se llama recursivamente a la función de fs recursiva. La recursión se detiene cuando alcanza todos los nodos hijos del árbol, ¿ok? Y la versión con pilas de esa estructura tipo pila, entonces se carga la pila, se carga el nodo raíz en la pila y
mientras no esté vacía la pila. Es muy parecida al otro algoritmo. Nodo actual es el nodo que quitamos de la pila. Vamos a visitar el nodo actual. Para cada hijo del nodo actual vamos a recorrer y vamos a ir cargando o vamos a ir apilando los hijos que tenemos ahí. Fin para, fin mientras y fin el algoritmo. ¿Okay? Entonces dice aquí, se inicializa la pila y se apila del nodo raíz. Mientras la pila no esté vacía, se realiza lo siguiente. Se desapila el nodo de la pila y se visita y se procesa ahí. Y se vuelve a apilar los hijos del nodo visitado. El algoritmo termina cuando la pila esté vacía, lo que significa que se han visitado todos los nodos del árbol. Esto es solo a manera de información. ¿Okay? No les voy a pedir desarrollar este algoritmo. ¿Okay? Más bien sí la parte teórica de cómo se organiza eso. De todas formas, ¿okay? Les voy a compartir este que está acá, que les estuve explicando. Acá tienen para ejecutarlo y tienen todo el código también. ¿Okay? Entonces, tienen los dos aquí para poder. Acá tienen el código en Python. Una parte es la graficación de lo que ven en pantalla, ¿verdad? Y otra parte es, evidentemente, cómo se genera el recorrido del árbol, ¿okay? O de la estructura en BFS, que es nuestro tipo de recorrido en anchura. ¿Okay? Básicamente el algoritmo lo tienen aquí. Lo tienen aquí, en esta parte. Esta es la parte del recorrido. ¿Okay? Pueden mirar cómo es el recorrido en sí. Esta es la parte principal del recorrido. ¿Okay? Y después toda la parte gráfica que tiene. Pueden fijarse un poco en el algoritmo de esto si les interesa. ¿Okay? Es bastante interesante cómo muestra, pero yo les dejo más bien como objetivo de aprendizaje. ¿Verdad? Entonces lo pueden ver de forma interactiva acá, el recorrido de los nodos. ¿Okay? Entonces, como vimos, este es el recorrido de los nodos que utilizamos. Okay. Ejecuten estos que están más arriba, porque abajo hay otros ejemplos que fueron cambiándose, pero el que está primero, este y este, son los que realmente funcionan correctamente. Bueno, este también les comparto. A ver. Tienen que entrar en su Drive. O sea, tienen que entrar en... Ahí comparto. O sea, voy a compartir aquí. Les pido que hagan una copia. ¿Okay? No les voy a restringir, les voy a habilitar a todos para que tengan acceso. ¿Okay? Pero les pido que hagan una copia en el Google Colab. Le pueden dar el archivo guardar como para no descomponer esto. ¿Okay? Porque si no tengo que volver a armar todo. ¿Okay? Entonces voy a facilitarle esto. Y muchas gracias entonces. ¿Okay? Nos vemos en la próxima clase.